Creo que ya estamos en vivos. Saludos a todos. Estamos aquí para iniciar y comenzar nuestra programación. Estamos verificando el sonido y saludando a todos que están aquí con nosotros. Amazing Facts Latino, Apocalipsis Ahora. Todo está a punto de cambiar, así que síguenos por Amazing Facts Latino en Facebook, YouTube, Instagram. Pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org para todos los materiales que estamos traduciendo y preparando para ustedes. Este departamento en el ministerio acaba de empezar hace muy poco, deseando alcanzar a la comunidad hispana, latina, de todo el mundo, con todos nuestros materiales que estamos traduciendo y preparando para ustedes. Así que por eso le pedimos que se suscriban, que se unan a nosotros para que podamos ya hacerle llegar todos estos materiales. Así que ya estamos por comenzar. Que el Señor los bendiga. Hello, friends. Would Hola you like to amigos, hear an amazing ¿les fact? gusta saber un hecho Back in asombroso? 1933, when En the el Golden Gate Bridge was being 1933, cuando constructed, abrieron the el chief puente engineer, Joseph Strauss, wasn't oro en satisfied San with the terrible Francisco, loss of el life building ingeniero other bridges. Joseph Strauss no And estaba so he contento con la incorporated cantidad de some of gente the que most perdía su stringent vida safety measures anteriormente construyendo, One así thing que él he did a great estableció job de was to las protect the precauciones lives más of rigurosos the bay para proteger a los and protect empleados. their faces. Él They had creó, hard mandó a hats for the crear first time back equipos in nuevos para 1933. protegerlos, como en lo que es el casco duro moderno y también las lentes de seguridad. Pero también hizo algo muy interesante, creó una red debajo del puente que estaba siendo mientras estaban construyendo, y durante ese tiempo que construyeron el puente, 19 cayeron, pero gracias a esa red no murieron. Y desde entonces la construcción nunca es igual. Igual Dios ha creado una red para protegernos a nosotros de la muerte. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche con Apocalipsis Ahora. Buenas noches amigos, bienvenidos a otra noche más de Apocalipsis Ahora. Todo está a punto de cambiar. Cuán verdadero que esas palabras. Quiero darle la bienvenida a este estudio bíblico internacional, viendo las profecías más importantes de la Biblia. Si quieren participar en este estudio, pero el español es tu lenguaje preferido, pueden verlo en español, traducido en vivo simultáneamente, yendo a nuestras páginas amazingfactslatino.org. Ahí está el enlace, o también pueden ir a Amazing Facts Latino en YouTube y Facebook, y ahí está en vivo. Y también tenemos para las personas sordas, también pueden ir a nuestra página para verlos. Al final de esta presentación, recuerden, vamos a tener preguntas y respuestas, así que no se vayan. Gracias por las preguntas que nos han enviado. Y si tienen una pregunta bíblica, pueden ponerlo ahí en la página de Facebook, en el comentario, y vamos a tratar de contestarlo lo más que podamos, porque son mucha gente que nos están escribiendo y viendo. Unos testimonios, ya tenemos muchos testimonios poderosos. Si has recibido una bendición de este seminario hasta ahora, envíanos un correo electrónico. Contáctenos por nuestras páginas de red. Anoche recibimos uno de las Filipinas. Una señora nos envió, eso fue un mensaje tan y tan sabroso de fe. Rebeca de la Florida nos dijo, gracias por la enseñanza, es una bendición. Ella es camionera y está escuchando el programa mientras está conduciendo. También si tienes un grupo pequeño o una iglesia, tienes un grupo pequeño en tu casa,
algún grupo, envíanos una foto y envíanos, contáctanos para que podamos recibir esa foto y podamos compartirlo aquí con ustedes. Queremos recordarles que hay material suplementario, estudios, y el estudio de esta noche se llama El Sacrificio Máximo, Sacrificio Supremo. Lo pueden accesar en la página nuestra de este seminario. Lo pueden descargar de gratis. Queremos que lo lean, que lo estudien y que lo llenen para seguir animándonos. Tenemos la escuela bíblica en línea y por correspondencia también. Todo eso pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí aparece el enlace, o también esa página web que ven ahí, revelationnow.com. Cuando entren a mano derecha arriba encuentran español y ahí lo encontrarán en los archivos. Hoy es el sacrificio máximo, así que estamos animados, gozosos para que estén con nosotros. Vamos a traer al pastor Doug para que venga con nosotros a preparar el terreno. Pastor, llevamos ya muchos años haciendo este tipo de seminarios, muchos años, pero ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? Quizás llevo 35 años dando campañas evangelísticas, 35 años. Hemos estado nosotros en otros países haciendo esto, pero los diferentes lugares que tenemos estos seminarios de profecía, ¿cuál es el que te acuerdas? Una experiencia maravillosa. Me gustó cuando fuimos a la India, a par de años atrás, y pudimos hablar en la iglesia cristiana más grande del mundo. También después de que el comunismo cayó, y fuimos a hacer una reunión en Rusia, donde no se había escuchado la palabra de Dios en 70 años. Fue maravilloso. En Guinea también tuvimos más de 100,000 personas. Pero también cuando ir a China y predicar públicamente, ya no lo dejan ahora y anteriormente tampoco, pero tuvimos una pequeña ventana donde pudimos hacer una campaña evangelística en China. Eso fue muy especial. Creo que si recuerdo bien, pastor, ese fue uno de los primeros campañas hecha en China por un extranjero, así que fue una experiencia única. Esperamos que puedan volver a abrir las cosas en China. Antes de entrar al estudio, vamos a tener una palabra de oración. Padre querido, queremos darte la gracia porque tenemos la libertad aquí de abrir tu palabra y de estudiar. Gracias por las muchas personas que nos están escuchando y viendo en todas partes del mundo. Y esta noche tenemos un tema muy importante. Pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros en el estudio, en la audiencia, con nosotros todos, los que están escuchando y viendo en todas partes. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ross. Pastor Ross, recuerden que va a regresar cuando terminemos la presentación, donde vamos a estar contestando las preguntas bíblicas. Así que les animamos que si tienen alguna pregunta, que por favor nos envíen, porque el tema de hoy es el sacrificio máximo, el sacrificio supremo. Y vamos a ver cómo está esto ligado con el libro de Apocalipsis. Vamos primero a ver qué es lo que están diciendo la gente en la calle en cuanto al tema de la salvación. Así que vamos a ir a nuestros recursos. La palabra salvación significa que me salvó de mis propios pecados. Pagó la penalidad en la cruz y con su sangre pagó por nuestros pecados. Salvación para mí significa que hay algo después de la muerte que siempre está relacionado a la idea de que no queremos estar en esta vida, sino que queremos salvación hacia algo mejor. Bueno, no puedo ver por todos, pero para mí, yo estoy un poquito mejor de lo que estaba ayer y estaré mejor en el futuro. Yo no creo que tiene que creer en una persona para salvarse. La persona solo tiene que vivir una vida virtuosa por sus propios principios para ser salvo. Si lo has escuchado a él y no caminas en la luz, entonces no creo que vas a ir al cielo. La única manera que puedas ir al cielo, a Dios, es por medio de Jesucristo.
Muy interesante. ¿Sabe? He leído algunos estudios donde dice que hay una declinación en interés y en la fe por la Biblia y en el cristianismo, especialmente en Norteamérica. Pero quizás lo que escuchen, aún así aquí son 70% de las personas aquí en Estados Unidos que creen en Dios, que creen en Jesús, y la mayoría también creen que la Biblia es inspirada por la palabra de Dios. Así que quizás estás preguntando, Pastor Doug, yo vine porque quería aprender de Apocalipsis, pero vamos a ver en esta noche que no puedes estudiar el libro de Apocalipsis sin hablar del tema de lo que se dice en Apocalipsis capítulo 14 como el Evangelio eterno. Saben, leen en Apocalipsis donde dice, por ejemplo, en Apocalipsis 5, versículo 12 y el 9, voy a hacer esto fuera de orden, dice que donde habla de un cordero, donde habla de que el cordero fue inmolado, es digno, tiene 7 cuernos y 7 ojos, y se dicen los ángeles, el cordero que fue inmolado es digno porque tú fuiste inmolado y los has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que, de hecho, la palabra cordero se encuentra 29 veces en el libro de Apocalipsis. Es uno de los personajes principales. Así que tenemos que entender qué es este cordero que fue inmolado. Quizás ya la mayoría sabemos. Pero tiene que regresar en la Biblia para encontrar la historia. Primero, Adán y Eva, cuando pecaron, anoche, quizás no estuviste, pero dice que cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos y trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y la Biblia dice que ellos hicieron estas delantales de hojas. Y Dios le dijo, eso no es adecuado porque no solamente no es suficiente material, sino que es el material equivocado. Así que Dios hizo túnicas de pieles para ellos. Para que tuvieran estas túnicas de pieles, algo tenía que haber muerto. Y esto representaría la primera muerte en el universo, además de Abel, el primer ser humano. Digo, antes de Abel. Así que este fue el cordero que fue inmolado de la fundación del mundo, donde Dios estableció el sistema de sacrificios. Así que dejaron el jardín del Edén entendiendo eso, que en el sacrificio de estos animales inocentes, tienen que ser animales limpios, sin mancha, podía ser un cordero. Esto era un símbolo de algo que Dios iba a enviar, que iba a enviar a su hijo como cordero. Recuerden la historia en la Biblia, donde en Génesis capítulo 22, Dios le habla a Abraham y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Imagínense en qué prueba fue esa. Pero ya Abraham había aprendido a confiar en Dios. Ya se había metido en problemas tratando de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Y con un corazón roto le dijo a Isaac, vamos a ir a sacrificarle al Dios. Isaac quizás tenía 18, 19 años, no le sorprendió. Así que quizás no se lo dijo a Sara tampoco. Se levantó con sus siervos, fue con lo necesario para el sacrificio y subieron al monte. Y cuando llegaron dice que estaban de camino 3 días, dejó los siervos ahí y le dijo, mi hijo y yo regresaremos. Así que Isaac calcó la madera, Abraham quizás tenía los otros materiales y subieron. Ahora, Isaac había sacrificado con su papá varias veces. Abraham era el sumo sacerdote de la familia y sabía que faltaba algo. Y muy pronto rompió el silencio con la pregunta y le dijo, papá, tenemos la madera, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, mi hijo, Dios proveerá por nosotros. Eso es una contestación doble porque Dios proveó un cordero, porque allá en la montaña, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le comentó a su hijo, esto es lo que Dios me pidió. Isaac era un sacrificio voluntario, ¿verdad? Él no se resistió, no peleó. Abraham ya tenía 100 años, él podía haberse resistido, pero él dijo, Isaac, esto fue lo que Dios me pidió. Isaac lo hizo, se sometió, así que lo amarró
lo sometió, y justo antes de bajar la cuchilla, Abraham lo iba a hacer. Nos dice que un ángel lo paró y el ángel le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque Dios ha probado tu fe. Y allá en una distancia encontraron un animal de sacrificio. Así que aquí tenemos el animal que tomó el lugar de Isaac. Ahora piensen en esto un momento. Abraham fue 3 días y medio caminando al lugar de sacrificio con su hijo. Jesús ministró 3 años y medio. La madera se puso sobre la espalda de Isaac. La cruz se puso en la espalda de Jesús. El padre y el hijo fueron al lugar juntos de sacrificio. Y justo antes de Abraham sacrificar a Isaac, Dios lo paró. Abraham entendió que Dios iba a dar su hijo. Es una prueba de fe y de amor. Y lo pueden encontrar donde Jesús dice en Juan capítulo 8, le dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó en ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo puedes decir que Abraham se gozó si no tiene ni 50 y Abraham vivió hace más de 2000 años? Jesús lo que le estaba diciendo es que cuando Abraham estaba en la montaña y fue a sacrificar a Isaac, él vio el sacrificio del Hijo de Dios. Todo esto representa a Cristo. Y por fin, todo esto se representa en el Nuevo Testamento. Vamos con la pregunta número 1. ¿A quién representaba el animal que fue sacrificado en lugar de Isaac? Cuando Jesús vino al Jordán, noten lo que Juan el Bautista lo vio y noten lo que le dijo. Y lo que dijo, el siguiente día vio a Juan. ¿Y qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una gran declaración, amigos, que si Jesús puede quitar los pecados del mundo, ¿puede llevarte tus pecados también? Yo me acuerdo una vez que estaba con mis hijos cuando eran chiquitos y fuimos a cortar madera. Y una vez estaba cortando y le di uno a una pequeña hacha de plástico. Y él tiene como 5 años. Y él estaba ahí tratando de cortar la leña. Y yo estaba usando una hacha de 16 libras. Estaba más fuerte antes. Y él trató de levantarlo y no podía. Y era muy raro para él mirarme a mí y decirme a mí: papá, no trates de levantar el mío porque es igual de muy pesado para ti. Si puedo levantar el de 16 libras, puedo levantar el de él que es de plástico. Alguna gente piensa que Jesús sí murió por todos los pecados del mundo, pero lo mío no puede salvarme a mí. Si él puede morir por todos los pecados de la humanidad, puede salvarte a ti también. Puede. Nunca dudes del poder de Dios de salvar. ¿Saben? Me acuerdo una historia una vez de este caballero de Irlanda que tenía una casa al lado de el mar, y mientras normalmente estaba trabajando, él salió a la casa para limpiar los vidrios. Así que él fue a limpiar y había una baranda de metal que era casi 560 pies de alto y no se dio cuenta que no lo habían pintado bien y que estaba todo mohoso y que se rompió y se cayó del faro. Y cuando miró para arriba vio el cielo y pensaba que estaba en el cielo después de la caída del faro. Porque él pensó cuando cayó que estaba muerto. Y dijo: espérate, si estoy en el cielo, ¿por qué me duele la espalda tanto? Hasta que por fin se levantó y dijo que había caído en uno de los corderos que estaba abajo comiendo. Y ese cordero murió. Pero lo salvó a él. ¿Saben? Dios envió a su Hijo para romper nuestra caída, para salvarnos de la penalidad del pecado. Pero le costó algo. Algo tenía que morir para salvarnos. Y una vez que reconocemos que costó nuestros pecados la vida de Jesucristo, entonces eso nos debe dar tristeza y arrepentimiento. Segunda pregunta: ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? Bueno, primero tenemos todo este problema. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Algo pasó en el DNA de Adán y Eva. Primero, que cuando Dios lo diseñó, Él naturalmente amaba
la respuesta natural de Adán era amar a Dios y amar al prójimo y a todo. Pero con el pecado fuimos infectados con el virus del egoísmo del enemigo. Y hasta cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y él señaló a la mujer. Y después le dijo a la mujer y la mujer señaló a la serpiente. Todo el mundo estaba tratando de cuidarse sus propios y señalando a cada uno. Pero la serpiente no podía señalar a nadie. Todos hemos pecado. Solo hay una persona en este mundo que no ha pecado. Jesucristo dice, no conoció pecado. Es el santo de Dios. Todos los demás somos pecadores. ¿Pero por qué es tan malo eso? Porque miren lo que dice en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos dice que es una enfermedad de muerte. Si alguien se infecta con el pecado, morirá. Ahora piensen esto, que vives en una isla del Pacífico, bella y preciosa. Y en esa isla tienes a tu familia, tienes 10 niños. Es un lugar muy lejos, pero estás muy feliz porque tienes tu familia disfrutando de la vida. Y de repente un día, no se explica, pero uno de tus hijos ha contraído un virus contagioso peligroso. Ahora estamos viviendo en tiempos, lo que significa la separación con la cuarentena. Esta enfermedad es tan contagiosa que si ese niño se queda en la isla, va a infectar a todos los demás niños. Pero el problema es que crea una muerte lenta. Así que tienes que tomar la decisión. O permites que tu hijo se quede y afecte a todos los demás, a los que amas y a tu esposa, y todos mueren. O tienes que tomar a ese niño y ponerlo en una balsa y sacarlo. ¿Qué haces? Sería una decisión terrible, ¿verdad? Pero Dios tiene este planeta que tiene este virus de muerte. Es contagioso y causa dolor y miseria. Mira todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así que estamos nosotros un poco aislados de todos los demás planetas y seres. Pero a causa de eso, Dios envió a Jesús para crear un puente. Él tomó nuestra enfermedad y nos da su santidad. Él murió en nuestro lugar para que no pudiéramos que morir, porque la penalidad del pecado es la muerte. No hay ninguna excepción. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Algo tiene que morir. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Me acuerdo una vez, es muy triste esto, pero dejó una impresión muy fuerte. Era un día en el estado de Maine, estaba nevando, estábamos por el camino y había un camión más adelante. Yo estaba con un amigo y vimos este perro blanco, salió al frente del camión. Este perro blanco grande. Y se resbaló en el hielo. Quizás solamente le ladraba al camión, pero esta vez se resbaló y vimos como el camión lo aplastó. Lo que nunca me olvido, nos paramos, el perro estaba aún vivo, pero nos miró, pero estaba muy mal herido y estaba muriéndose. Y lo vimos. Con el corazón roto no podíamos hacer nada, mientras la sangre salía y la vida salía. Y ahí en la nieve. Y nunca me he olvidado de esa escena, ver cómo la vida está en la sangre. Y Jesús, cuando pagó por nuestros pecados, Él derramó su sangre por nosotros para que pudiéramos recibir perdón. Noten Apocalipsis 7:14. Aquí está el Evangelio. En el Apocalipsis está todo el Evangelio. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, eso parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puedes limpiar algo con sangre y que esté blanco? Antes de venir para acá me afeité y me corté y boté un poco de sangre. Dije, lo último que quiero es sangre en mi camisa, así que tuve que... Uno se pregunta, ¿cómo uno hace algo blanco con la sangre? Pero la Biblia dice que hay algo diferente con la sangre de Cristo. Y recuerdo ese evangelista, creo que era Billy Sunday. Él decía, yo no entiendo cómo una vaca negra puede comer
grama verde y hacer leche blanca. Pero me lo disfruto. Es un misterio. Pero la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Serán limpios como la lana. Y esta es la promesa en el poder de Jesús. Me acuerdo un hecho asombroso que escuché hace mucho tiempo, muy relevante para hoy, sobre este señor llamado William Pooley, que era un enfermero británico que sobrevivió al ébola, y mucha gente moría de la ébola, una mortandad muy alta tiene esa enfermedad, pero él logró recuperarse. O sea que su sangre tenía los anticuerpos necesarios para ayudar a otras personas a recuperarse. Así que él voló a los Estados Unidos para compartir su sangre con otra gente que tenían la misma condición y lo salvó. Otro hecho asombroso que voy a compartir. ¿Han escuchado sobre la fiebre amarilla? La fiebre amarilla, yo he estado en África y te vacunan y todo eso. Todas las vacunas en el mundo vienen de un nativo de Abasí, quien tenía la fiebre amarilla, pero sobrevivió, y tomaron la sangre de ese señor y de los anticuerpos crearon una vacuna y lo multiplicaron millones de veces, pero todas las vacunas vino de ese solo señor. Y cualquiera que estará en el cielo, solo estará en el cielo, en las personas del Viejo Testamento, los del Nuevo Testamento, pero cualquiera que se salva, será salvo por la sangre del Cordero de Cristo. El libro de Hechos dice que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra, en el universo, para salvar más que el nombre de Jesucristo aquí en esta tierra. Y ese es Jesús. La Biblia nos dice que por medio de su sacrificio por nosotros y fe en su sangre, ahí es donde encontramos el perdón. En el Viejo Testamento, la gente se salvaba mirando hacia el futuro. Nosotros también por fe, mirando hacia atrás. Todos somos salvos por fe en Cristo Jesús y en el sacrificio del Hijo de Dios. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Él entró en nuestro lugar. Recuerdo que estaba en las Filipinas hace un tiempo atrás. He estado ahí como 3 veces, pero en este viaje específicamente fui a una prisión donde habían como 10,000 prisioneros. Escuché una historia. No sé si era una leyenda urbana, pero lo voy a compartir con ustedes. Había un hombre de la prisión y tenía un hermano gemelo afuera. Su hermano gemelo era un cristiano. El que estaba dentro de la prisión no era cristiano y eran gemelos idénticos. Tú pensarías que juntos hubieran aceptado a Jesús, pero no fue así. Uno tomó un camino, el otro tomó un camino diferente. Era un taxista, empezó a beber, mató a alguna gente mientras estaba intoxicado conduciendo y lo pusieron en la prisión por eso. Y en la prisión de las Filipinas, no es como aquí que hay diferentes celdas. Ahí es como una villa. Todos están juntos en el mismo lugar y cocinan juntos. Tenían como una pequeña ciudad. Y habían 10,000 hombres en esta prisión. Y este hombre, que era cristiano, él sabía que su hermano no conocía a Jesús y que tenía que conocer y ser libre, y se estaba desanimando, así que él fue a su hermano un día a visitarlo y se cambiaron de ropa, se cambiaron de todo y dijo: yo voy a terminar tu tiempo aquí en la cárcel, vete tú libre, para mostrarle el amor de Dios. Yo sé que suena radical, pero esto es lo que Jesús hizo. Él dijo: mira, yo voy a tomar la maldad de ustedes y voy a darle mi justicia. Voy a tomar tu pecado y le voy a dar mi santidad. Voy a tomar tu sufrimiento para que no tengas que sufrir. Voy a tomar tu debilidad y le voy a dar mi fuerza. Él hizo un cambio completo con nosotros porque nos ama. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Por eso es que Él puede hacerlo, porque Él era inocente. Él era puro, inocente Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo se llama este gran plan de salvación? Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Saben, el Evangelio no solamente comenzó en el Viejo Testamento. El Evangelio comenzó hasta en el Viejo Testamento, no solamente en el Nuevo. Adán fue salvo por la fe en el Cordero. Abraham, como todos los demás patriarcas, cuando ofrecieron su sacrificio, todos fueron salvados por la fe
en la misericordia de Dios. Eso fue lo único que lo salvó. Así que, ¿por qué Dios hizo un sacrificio tan fantástico para nosotros? Yo creo que ustedes conocen este versículo. Vamos a decirlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos. Saben, he leído esos versículos muchas veces. El poder de ellos no me había dado cuenta, sino hasta cuando escuché una historia. Un ministro estaba leyendo el periódico un día y viendo las noticias, y llamó a su hija y dijo, mira esto. Le mostró este reportaje. Una familia de la comunidad habían comprado a su hijo de 4 años un juguete, y en el día del juguete, cuando se montó en el carrito, no conoció bien cómo jugar. Lamentablemente bajó por la acera y salió en la calle sin querer, y un carro lo atropelló. El pastor vio eso y se rompió su corazón, y justo después de verlo a la esposa, sonó el teléfono. Y escuché al pastor decir esta historia, esto es verídico. Era la familia que acababa de leer. Y le dijeron, pastor, queremos saber si usted pudiera hacer el servicio funerario para la familia. Él dijo, claro que sí. Así que en el servicio, ellos tenían un hijo, su único hijo. Ahí estaba el ataúd pequeño. Yo he hecho varios funerales donde tienes el ataúd pequeñito de un bebé que muere, sea de infante o diferentes razones. Te rompe el corazón. Y después del servicio, todos pasan y le dan ánimo a la familia, y los últimos que pasan es la familia. Y la mamá miró el ataúd y no lo quería soltar, y no podían soltarla. Y ella seguía llorando y llorando, diciendo, te amamos tanto, te amamos tanto. Y el pastor dice, nunca volví a leer Juan 3:16 después de eso. Solamente son unas palabritas, pero miras detrás el corazón roto de Dios, que dice, porque de tal manera te amo. Y pensar que vamos a alejarnos de un Dios que nos ama tanto, que envió a su propio Hijo para regresar al mundo de pecado, eso es incomprensible. Pero esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Número 5. ¿Qué debo hacer para beneficiarme de la muerte sacrificatoria de Jesús? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, algunos se salvan, otros se pierden. La Biblia dice, aquel que cree y que viene será salvo. Así que tenemos que venir a Él. Noten lo que dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Saben, a veces es un poco, a veces no lo podemos creer, pero creer no es algo que empiezas solamente una vez, pero empieza con ese acto de fe. Quiero creer. Y cuando das ese primer paso y dices, voy a venir a Jesús, yo me acuerdo cuando lo hice, y me sentí raro, y había muchas dudas en mi cabeza, pero yo dije, ya he hecho todo en el mundo. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de vida eterna y muerte eterna. ¿Por qué vas a jugar con la eternidad? Yo le dije, ok, Señor, yo creo un poquito. Vas a tener que ayudarme con lo que me falta, pero primero empieza con ese primer paso. Y vienes a Él, y Él empieza a fortalecerte. Y Él te transforma. Nunca subestimen el poder de la fe. Él dice, serán salvos. La salvación viene por la fe. Jesús dijo a Nicodemo, anoche lo hablamos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que cualquiera, más todos los que recibieron, creen en Él. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben lo más interesante del libro de Números? Es que todos estaban muriendo del veneno de la serpiente. Y Moisés le dijo, haz una serpiente de bronce, levántalo. Quizás algo de la serpiente que lo estaban mordiendo. Y se le instruyó que cualquiera que mirara con fe fuera salvo. Y algunos dijeron, eso es ridículo, y no lo hicieron y murieron. Hay tantos en este mundo, la mayoría, que se ríen y se burlan del plan de salvación. Y van a morir en sus pecados.
La Biblia dice, solo hay dos grupos. Lamentablemente, el camino de la salvación es estrecho de la salvación y pocos lo toman. Ancho, amplio es el camino de la destrucción y la mayoría van por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el poquito y lo mucho? Es la fe, ese creer. Jesús dijo, cree, mira en fe y yo seré levantado. Y en la cruz Jesús miró y dijo, mira cuánto te amo, lo he hecho todo, le he dado ejemplo de cómo vivir una vida, como es Dios, su voluntad. Confía en mí, sígueme, créeme y serás salvo. Así que voy a pausar aquí un momento. ¿Qué significa creer? Significa eso mismo, creer. Creer no significa solamente creer que es un Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero creer es vivir en Jesús. En todo el Testamento, en Cristo, significa deja que Cristo entre en tu vida y deja que Él viva su vida por medio de ti. Y tú estás en Él. Eres uno en espíritu con Jesús. Y se conviertes en una nueva criatura. Empiezas a vivir una nueva vida. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos al Señor, Él nos va a transformar. Nos da nuevo poder para ser nuevas criaturas. ¿Cómo entonces soy perdonado y limpiado? ¿Cómo esto ocurre? Contestación, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Qué promesa linda. Que si nos arrepentimos, van a limpiar nuestros pecados. No importa cuán malo, Dios lo va a perdonar. Noten, David fue culpable de asesinato, Moisés también, David de adulterio también. El rey Manasés tenía tantos y tantos pecados terribles. Matar profetas, sacrificar a sus propios hijos. Se arrepintió, todavía me asombro cuando lo leo, se arrepintió, se apartó de Dios y Dios de la maldad y Dios lo perdonó y lo restauró en el trono. El peor de los reyes, Dios lo perdonó. No eres mejor pecador de lo que Dios puede salvar. Dice que el brazo de Dios no está corto para que no pueda salvar. Dios te va a alcanzar. Tiene un brazo donde puede alcanzar a cualquiera, pero tienes que arrepentirte. Ahora, no escuchan muchos sermones sobre este tema, pero déjame hablar un poco del arrepentimiento. Lo primero que Jesús cuando empezó a predicar, arrepiéntete porque el reino está en los cielos, de los cielos está aquí. Juan el Bautista dijo lo mismo. Pedro dijo también en Hechos 2:38. Cuando empezaron a predicar, Pedro le dijo, arrepiéntete y sean bautizados cada uno de vosotros. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un dolor por el pecado y la disposición a apartarte del pecado. No significa que vas a poder cambiar todo instantáneamente, pero debes estar listo para hacer su voluntad. Y si no, que Dios te dé el deseo. Pero tú ven a Dios como eres. Tengo dudas, tengo luchas, no quiero cambiar, pero sé que debo cambiar. Cambia mi corazón. Pero ayúdame, Señor. Ven como eres y Él te empieza a transformar. La Biblia nos dice que el arrepentimiento no solamente dice sentirse apenado, culpable por el pecado, sino la disposición a apartarte. Ahora, parte del arrepentimiento es la confesión. Ahora, del mismo grado que tú ofendes, de ese grado vas a perdonar. Te vas a pedir perdón. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que estoy saliendo aquí y le piso el talón o el pie a uno que está sentado aquí hoy. Y le digo perdón. Pero si salgo, te voy por el lado y te tumbo. Y tú te rompes 2 huesos. Y desde la parte de arriba de las escaleras te digo, perdóname. Y me voy. Eso no es apropiado. El perdón, el arrepentimiento tiene que estar al mismo nivel del pecado. Así que cuando alguien viene al Señor, me ha pasado muchas veces. Yo sé que Dios es misericordioso y acepta cuando venimos, aunque a veces no entendimos la profundidad de lo que hacemos. El pastor puede decir, ven y aceptas al Señor. Y la gente viene, pide perdón y la gente se arrepiente. Yo creo que el arrepentimiento y la confesión es un poco más profundo que eso. Nuestros pecados le costaron la vida al Hijo de Dios. ¿Cuán precio grande es ese? ¿Qué es lo más valioso en el universo? No puedes nombrar un planeta más valioso que el que hizo el planeta, que sería Dios.
¿Y qué sería lo más valioso para Dios? ¿Su vida o la vida de su hijo? ¿Cuál te duele más? ¿Tu vida o la vida de tus hijos? Así que Dios dio lo más grande, lo más valioso que tenía para salvarnos del pecado. Así que para tú decir, ay, perdóname, Señor, y gracias por la vida eterna, es como que un poco a ese nivel que Dios te perdonó, a ese nivel te va a llenar. Mira, ven a Jesús. Al final te vamos a invitar para eso, para aceptar a Jesús. Pero cuando llegues a tu casa, ve tú solo, busca una hoja y lo puedes hacer en tu computadora, así que puedes darle delete para que nadie lo pueda ver, lo puedes borrar. Y ve por los 10 mandamientos. No te vas a acordar de todos los pecados que has hecho, pero si empiezas con una categoría como mentir, puedes poner, sí, soy mentiroso. No, asesinato, no, nunca he asesinado, pero sí me he molestado y he insultado a alguien, pues, asesinato. Adulterio, nunca. ¿Has tenido pensamientos impuros hacia alguien? Dice, Jesús dijo, empieza con una actitud. Ponlo ahí. Chisme, ponlo ahí. Escribe tus pecados y el Espíritu Santo te va a recordar. Ora esa oración como hizo Pedro. Señor, examíname, mira mi corazón, pruébame, Señor, y guíame en el camino eterno. Así que después de hacer la lista, enséñale esa lista al Señor y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Aquí están. Tú moriste por ellos. Tú moriste por mis pecados y mi perversidad. Hay muchas cosas que no están en la lista, Señor, pero te confieso que soy un pecador, pero yo creo, Señor, que si yo confieso mis pecados, como dice tu palabra, tú eres justo y bueno para perdonar mis pecados y de limpiarme de toda maldad. Gracias. Y dale gracias también por haberlo hecho. Y dale delete o quema esa hoja. Pero encontrarás un alivio en tu ser, porque es que te pusiste en paz con Dios. Cuando pones tus pecados, estás diciendo, ah, sí, eso es malo, tengo que parar. Y si dices, Señor, perdóname por prestarle la herramienta a mi vecino, y Dios te perdona, pero tienes que llevar esa herramienta. Así que algunos creen que solamente tienen que pedir perdón, pero quizás también tengas que ir a pedirle perdón a alguien. Quizás escribir algunas cartas. Le robaste a tu jefe, pues ve y pídele perdón. No significa que vas a ir a arreglar todo lo malo que has hecho, pero te vas a sorprender como el Espíritu Santo te va a mostrar. Esto es lo que significa arrepentirse. El mundo tiene un concepto tan leve del arrepentimiento. Pero mira, venimos al Señor y Él promete que si venimos, que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, de toda nuestra maldad. Si nos limpian de toda maldad, entonces ya no tienes injusticia, ya no tienes maldad, eres justo en sus ojos. ¿Cómo se llama esta maravillosa experiencia de conversión? La Biblia dice es necesario nacer otra vez. No hay nada más lindo y rico que los bebés. Son tan lindos y pequeños y sus ojos. Escuché a alguien decir que los bebés gritan por un lado y sin responsabilidad en el otro lado. Las mamás dan su vida por sus hijos. Y parte de lo que nos atrae es que son tan inocentes. Tienen hambre, tienen tanta confianza en nosotros. Jesús dijo, a menos que seas como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Él quiere que seamos así de esa fe simple, que Él nos va a mostrar todo, nos va a dar todo. ¿Quién entra al corazón de cada cristiano nacido de nuevo? La contestación, el Espíritu de verdad, que vosotros lo conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y Jesús estaba diciendo eso. Dijo, es importante porque yo me iré, pero regresaré. Pero cuando me fuere, enviaré al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. No es una cosa, es un ser, es una persona. Cristo nos dice que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que nos promete que nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Cuando Jesús vive en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿qué haré? Que será diferente. Bueno, varias cosas. Noten lo que dice Filipenses 2:13, porque así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo podemos leer en el Salmo 48. Señor, amo hacer tu voluntad. Tu ley está en mi corazón.
Y este es el nuevo pacto. Dios toma su ley y lo escribe en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos guiará y estaremos dispuestos a hacer tu voluntad. No significa que no va a haber una lucha. La Biblia nos dice que Jesús también pasó por sus luchas en el Getsemaní. Pregunta 10. ¿Por qué debería estar seguro de que mi experiencia de recién nacido será exitosa? Porque Dios promete estar confiado, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, alguna gente se desanima y dicen, empecé como cristiano, pero después de algunos años tuve esos pecados que me molestaron y ahora todavía tengo los pecados, pero no me molestan. Preguntando, ¿dónde está ese primer amor? Ese primer amor. ¿Qué haré? No quieres nunca llegar a un punto en tu vida cristiana donde estás cómodo con el pecado. Ahí es donde tu corazón se endurece, como la persona que vive por cerca de una estación de trenes, no escuchan ya los trenes. Tengo unos amigos que viven cerca de un aeropuerto y cuando tú le hablas y toda la casa tiembla cuando los aviones pasan. Y yo le digo, ¿cómo puedes vivir con eso? Y ellos dicen, ¿vivir con qué? Es triste. Hay cristianos que llevan muchos años que todavía están en la etapa de bebé. O sea, los bebés gatean, se caen. No siempre la comida llega a la boca, tienen muchos problemas. Pero ¿qué hace un bebé para crecer? Come, respira, descansa y necesita una limpieza de vez en cuando. Si vienes al Señor y eres un cristiano nuevo, no te desanimes. Sigue alimentando tu ser con la palabra, respirando la oración, ejercitando. O sea, los ejercicios están siempre, los bebés siempre están jugando y parándose. Es muy divertido verlos crecer. Pero es muy triste cuando alguien lleva mucho tiempo en la iglesia, 20, 30 años y aún está gateando. Y todo es leche. Dios quiere que maduremos, que crezcamos. Si te preguntas por tu progreso, no te desanimes. Sigue viniendo al Señor, arrepiéntete y confía en Él. Y mientras sigas viniendo a Él, a veces son dos pasos para adelante y un paso para atrás. Aún en mi vida, aún en mi vida, no es que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Como alguien dijo una vez, no estoy donde tengo que estar, pero le doy gracias a Dios que no estoy donde estaba. Así que confía en el Señor, que Él va a completar la obra en ti. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguna gente piensa, Pastor Doug, las obras, estás hablando de obras. Las obras son muy difíciles. Y esta señora una vez me dijo, se casó con este señor, ella era joven, él era mayor, y él era militar y un hombre muy respetuoso. Ella se casó con él, pero ella se dio cuenta que cometió un error. Era un hombre cruel. No que le pegaba, pero corría a la casa como si fuera un ejército. Le daba una lista todos los días de las cosas que tenía que hacer. Y ella le dio, y la lista le decía, levántate, 5:30, haz un fuego, haz mi almuerzo, cocina, haz esto, limpia aquello, haz esto. Todo el día estaba ya hecho. Y ella fue fiel a su pacto de matrimonio, pero después de algunos años él murió. Y ella pues no lo lamentó tanto. Más años después conoció otro señor y este señor era muy diferente. Era considerado, la amaba, la cuidaba, la respetaba. Después de varios años de la alegría, ella estaba limpiando un ataúd, estaba limpiando un cuarto y encontró la lista de su primer esposo. Y él dice, pero que este hombre, qué audaz, que me levante a las 5:30. Bueno, todavía me levanto a las 5:30. Que le haga un fuego. Bueno, todavía eso lo hago también. Hacer desayuno. Todavía hago el almuerzo. Le hago almuerzo todavía a mi esposo, sí. Pasó la lista y se dio cuenta, wow, todo lo que yo hacía con mi primer esposo, lo hago con mi segundo esposo, pero no le molesta. ¿Saben por qué? Porque ama al segundo. Alguna gente ve en la Biblia y la ley de Dios como una lista de reglas, pero cuando amas a la persona, entonces es una delicia. Y no tienes que preocuparte por eso.
Número 11. ¿Por qué algunas personas fracasan en su experiencia cristiana? Cada cual se apartó por su camino. Y aquí es donde la parte más difícil. La Biblia nos dice que Jesús en el Getsemaní oró esa oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada día tenemos que orar esa oración, porque es una lucha. Mientras estás en esta vida, en este cuerpo, vas a haber una batalla. La Biblia dice, Pablo, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pedro y Santiago dicen que estamos en lucha con nuestra naturaleza carnal. Y tienes la naturaleza espiritual que dirige Dios y su voluntad. Es un esfuerzo constante de someterse. Requiere trabajo de nuestra parte para someternos. Pero les voy a decir algo, es mejor hacerlo de lo que es la paga. Es mejor que ser esclavo del pecado y del diablo. Hay luchas en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, pero hay propósito, hay victoria, hay gozo. Es mucho mejor que ser el esclavo del faraón en Egipto. Dice aquí, para que tengas memoria del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Así que lee tu Biblia diariamente y estar consciente de eso. En otras palabras, obedecerlo y seguirlo. Próxima pregunta. ¿Cómo puedo saber que Jesús me acepta y que soy su hijo? Bueno, muy sencillo. Dice, Dios que no puede mentir, prometió. ¿Han escuchado eso? Si Dios lo dijo, yo lo creo. Eso es todo para mí. Dios nunca te va a pedir algo y se va a retractar de lo que dijo. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Nos ha dado una promesa. Él está más interesado en tu salvación de lo que tú estás en ser salvado. Él quiere que te salves y no te va a mentir. La Biblia dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pidan cuando oren y oren cosas grandes. Puedo decir tantas veces en mi vida que he orado cosas grandes. Me recuerdo una vez, estaba conduciendo a través del país y me levanté y me quedé dormido mientras estaba conduciendo y dije, oh Señor, si tuviera alguien que me pudiera mantener despierto. Y justo después de eso estoy en el desierto y yo creo, me voy a parar aquí para descansar en medio del desierto desde Phoenix hasta Los Ángeles y no había nada. Así que yo dije, bueno, déjame descansar aquí. Tengo que hablar con alguien o tomar un descanso. Así que me fui debajo del puente y había un señor ahí debajo que estaba a pie buscando rey. No podía. Yo dije, wow, qué milagro. Así que fui hasta donde él y le pregunté si quería que lo llevara a algún lugar y me dijo, sí. Un agricultor me dejó aquí y pensaba que iba a morir. Así que lo monté en el carro, vio la Biblia y me preguntó, ¿eres cristiano? Yo le dije, sí, soy cristiano. Dije, yo estaba orando al Señor para que buscara a alguien para acompañarme. Y este señor me dijo, yo estaba recién salido de la cárcel y tengo muchas preguntas sobre la Biblia. Y así que ese camino completo hasta Los Ángeles, me estuve hablando con él sobre la Biblia. Y él me dijo, antes de eso, de tú recogerme, yo estaba ahí en la carretera y yo estaba con mucho miedo, con hambre. Y le dije, Señor, tengo hambre. Y tengo hambre. Y pasó por un camión y chocó con un hoyo y salieron 3 naranjas, cayeron de ese camión. Y dijo, Dios contestó mi oración. Así es Dios con nosotros, familia. Pregunta número 13. ¿Cómo la verdadera conversión cambiará una vida? Aquí le tengo algunos ejemplos. La primera, en esto conocerán todos los que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Saben? El amor genuino se va a manifestar. El corazón y las actitudes cambian. El Espíritu Santo trae amor a las familias, trae amor en el trabajo. Y deben ver ese tipo de amor en la iglesia también. Si tienen amor unos a los otros. La próxima, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un metamorfosis, así como la oruga saca alas. Es un milagro que los evolucionistas no pueden explicar. Cómo este gusanito gordito arrastrándose se convierte en este ser maravilloso que vuela. Eso es lo que Dios hace. Nos hace nueva criatura. Lo viejo pasa y ahora todo es nuevo. Debe haber un cambio. Antes había gente con los stickers en los carros que decían
que decían que los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Y aunque sí creo que no somos perfectos, pero creo que cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te conviertes en una nueva criatura. Tus metas, tus planes cambian. La letra C, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Queremos saber qué es lo que a Dios le gusta y lo seguimos. Dice aquí, no os conformáis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente. Déjame hablar un momento sobre esto. Eres lo que eres porque lo que comes físicamente y mentalmente. Vas a ser moldeado por lo que lees, por lo que oyes, por lo que ves. Y es muy importante como cristiano, te conviertes en aquel a quien estás mirando. Tu ser es un cuadro, un retrato de lo que ves. Si ves al mundo, serás del mundo. Pero si pones tus ojos en Jesús, la Biblia dice que somos transformados por lo que contemplamos, 2 Corintios. Así que mientras lo miramos, algo cambia en nosotros y queremos hacer su voluntad. Dice aquí, para que probemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y seremos sus testigos. Queremos vivir. Y la última, seremos testigos, que la gente verá el testimonio nuestro. Me acuerdo una vez, allá en las montañas habían encontrado oro, y estos 3 mineros, cuando encontraron el oro, dijeron, mira, tenemos que ir a buscar herramientas para crear una mina aquí. Así que vamos a comprar estas herramientas y no le digas a nadie. Había gente en todas partes buscando oro en esas partes. Y dije, pero no le digamos a nadie dónde está. Así que fueron, compraron las herramientas, trataron de esconderlos para que nadie se diera cuenta. Y cuando llegaron fuera del campamento del pueblo, había una ganga de gente siguiéndolo, diciendo, ¿qué hacen? ¿Nos siguen? ¿Por qué? Porque ustedes encontraron oro. Y él, ¿tú dijiste algo? ¿Tú dijiste algo? ¿Y cómo saben que encontramos oro? Porque está en su cara, en su rostro. Estaban brillando. No podían esconder el gozo del oro. Así debe ser el cristiano. La luz de Dios debe reflejarse de nosotros. La próxima, F, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No solamente debemos estar constantemente con Dios leyendo y orando, y de manera informal y formal. Cada mañana que me levanto, me arrodillo y le hablo al Señor, a veces varias veces al día. Pero durante todo el día, aunque no estoy siempre de rodillas, siempre estoy tratando de tener una conversación con Dios en el carro, aún solo, aún hasta cuando hablo con otras personas. Le hablo a Dios para que me diga qué decirle. Así que eso es caminar en el Espíritu. Número 14. Qué maravillosa promesa vienen con la vida cristiana. Aquí hay unas cosas lindas que voy a compartir con ustedes. La A, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, recuerden, Dios nunca te va a pedir algo sin darte el poder para hacerlo. La Biblia dice que en cada mandamiento de Dios está el poder de hacer lo que te pide. Si Dios te pide, quiero que camines sobre ese océano, Él te va a ayudar a caminar sobre el mar o va a abrir el mar. Nunca digas no puedo. La palabra de Dios te da poder. Cuando Dios te da un mandamiento, Él te va a ayudar a hacerlo. Toma esos primeros pasos de fe y verás milagros pasar en tu vida. Dios suplirá todo lo que os falte. Filipenses 4:19. Jesús mandó a los discípulos a enseñar y predicar. Y le dijo, no se lleven su tarjeta de crédito, no se lleven dinero, no lleven un bastón, no lleven nada. Dice, miren a ver si no voy a suplir todo lo que ustedes necesitan. Me acuerdo una vez estaba viajando, viajaba mucho. Y cuando llegué al hotel, me di cuenta que se me quedó mi cargador de teléfono. Iba a estar fuera por 2 o 3 días y dije, mi teléfono se va a morir. No sé cómo usar un teléfono regular ya. Todos mis números están ahí. Mi horario, mi itinerario está en el teléfono. Yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Era de noche y le oré al Señor. Y mi cargador era un cargador muy específico, muy único. Y le dije, Señor, no sé qué voy a hacer. La batería se está muriendo. Necesito un cargador. Y le dije, Señor, amén. Y cuando abrí los ojos, y ahí, junto a la cama,
había un cargador ahí mismo en el cuarto, en la habitación. Y dije, no, no puede ser. Es Motorola. Y lo saqué y era el mismísimo que yo necesitaba, que yo le tomé prestado al que mientras estuve ahí hasta que salí se lo devolvía, se lo di a la recepción. Pero así es Dios, muchos milagros que Dios ha hecho por mí. La sé, con Dios todas las cosas son posibles. Nunca duden del poder de Dios. Y Él quiere que nuestro gozo esté lleno, que vuestro gozo sea cumplido. El cristianismo debe ser una alegría, un gozo ser. Hay dificultades, pero nos gozamos. Dice que en la Biblia que una vez fueron a una fiesta. A veces la gente piensa que van para un funeral cuando la Biblia dice que vamos para una fiesta. Una vez alguien dijo, si que Cristo está en tu corazón, entonces tiene que tu corazón le notifique a tu rostro, porque debe haber gozo y alegría en tu vida, para que tengan vida en abundancia. La vida quiere que tengas una vida abundante, plena, y una vida eterna para la próxima vida. Si somos buenos testigos a Dios, si tenemos el gozo, lo vamos a compartir con otros. No podremos quedarnos callados. Jesús promete, nunca te dejaré ni te desampararé. Es tan lindo saber que Dios está con nosotros donde quiera que vamos. Y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, en Hebreos 10:13-6. Jesús dice, quizá hay gente que se burla de ti, que te van a perseguir, pero Él dice, no se preocupen, estoy con ustedes hasta el fin. Dios va a arreglar todo. Y por último dice, mi paz os doy. No como como el mundo lo da, sino como yo lo doy. Y Él pagó el precio más grande para que tuviéramos esa paz. ¿Por qué Dios pagaría tanto por tú y yo tener un corazón nuevo para poder vivir con Él si no fuera que pudieras tener esa experiencia ahora? Dios, familia, Él quiere que tenga esta experiencia. Hace mucho tiempo, en el 1929, este señor llamado John Griffith había perdido su dinero en la bolsa de valores en Oklahoma y se mudó a Mississippi y consiguió un trabajo velando un puente. Estos son esos puentes que suben y bajan por el río, donde una sección tiene que subir cuando pasaba una nave, un barco. Y un día llevó a su hijo, tenía 8 años con él. Él quería ver dónde papá trabajaba. Así que el trabajo era muy aburrido. A veces estaba horas y horas hasta que venía un barco y subía al puente y luego lo bajaba. Porque habían camiones que pasaban también por medio de ese puente. Así que de vez en cuando le daban una señal diciéndole que un tren venía. Así que el tren, querían saber si el tren estaba abajo, así que él le daba la señal y pasaban los trenes. Así que un día el hijo está viendo al papá trabajando y él está muy curioso y vio que un barco venía. Así que levantó el puente y esperó a que el barco pasara y después escuchó el aviso del tren que venía. Y ellos querían saber si iba a estar abajo. Y él apretó para bajar el puente para que el tren pasara rápidamente. Y mientras estaba bajando el puente, se dio cuenta que su hijo no estaba ahí, sino que había salido y un pedazo de cable lo había atascado y lo estaba pillando entre medio. Y el padre tenía un momento solamente para tomar la decisión. Si paraba el puente, era muy lento para parar el tren y cientos de personas hubieran chocado y todos hubieran muerto. Si no lo hacía, su hijo iba a morir. Y no le tomó mucho tiempo. Él se dio cuenta que tenía que salvar a ese tren, a todos esos cientos de personas. Con el corazón roto, le gritó a su hijo, hijo, te amo, pero sabía que no lo podía parar. Y el niño murió, pillado cuando bajó el puente. Y el tren pasó a cientos de millas y lo vieron al hombre ahí en la torre y lo saludaron. Y ellos no sabían el gran sacrificio que había hecho ese padre en ese momento para que ellos pudieran estar vivos. Y a veces nos preguntamos, toda esa gente en el mundo
que van a alta velocidad en la vida y no saben cuánto Jesús ha dado para darnos vida. La pregunta, ¿estás listo para aceptarlo? Tanto te ama que dio a su Hijo, pero tienes que tomar esa decisión. Saben, algunos de ustedes están en algunos grupos pequeños o en sus iglesias y quiero caminar con ustedes por medio de las decisiones. Aquí también los tenemos. ¿Saben? La mejor momento para responder a la voz de Dios es cuando lo escuchan, cuando Él te habla. Yo quiero invitarte a hacer una decisión ahora. Ese primer paso de fe puede empezar hoy. El diablo te va a tratar de creer que no lo hagas, que no importa, pero vamos a ir juntos. Le voy a hacer 5 preguntas. Creo que la salvación viene solo por la gracia a través de la fe en Jesús. Si lo crees, di que sí. Si lo tienes en la mano, si no tienes la tarjeta, pueden ir a la página de Apocalipsis, de nuestra página amazingfactslatino.org. Pueden ir ahí, el enlace está ahí, para que vayan a la página de Apocalipsis ahora, y ahí van a estar las tarjetas, si quieres llenarla. Pregunta número 2. Quiero arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Jesús. Toma esa decisión hoy. Márcalo. Acéptalo si estás ahí. Queremos orar contigo. Pregunta 3. Y sé que hay muchos en esta categoría. Una vez seguí a Jesús, pero me he alejado. Ahora quiero volver a comprometer mi vida con Él. Puedes empezar una nueva vida, empezando hoy, regresando a ese primer amor. Puedes hacerlo. Si están ahí en las redes sociales, también pueden contestarlo. Díganos, estamos orando por ustedes. Pero también queremos que vayan a nuestras páginas, amazingfactslatino.org, al enlace Apocalipsis ahora, y queremos que llenes la tarjeta también, porque queremos orar por ti, queremos saber tu nombre, tu número de teléfono, tu correo electrónico, porque queremos contactarte, queremos ayudarle en este proceso. Así que cuando terminemos aquí, vayan por favor, llenen las tarjetas para que podamos estar en contacto. Quiero orar con ustedes antes de terminar. Padre Santo, escuchamos el Evangelio en esta noche y te doy gracias porque hay personas que han escuchado el Espíritu Santo en esta noche y quieren hacer la decisión. Señor, dale ánimo, fortaleza y fe para que puedan responder a tu amor, que estás desesperado por salvarlos, que puedan venir, escuchar a Jesús, orar y aceptarlo, aceptar al Salvador y dar esos primeros pasos de esa nueva vida. Bendice a cada uno y pon tu Santo Espíritu sobre esta serie. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora recuerden, vamos a regresar en 3 minutos con algunas preguntas, así que por favor vayan a amazingfactslatino.org y al enlace de Apocalipsis ahora y llenen la tarjeta. Regresamos en unos minutos. Queremos darle las gracias por estar con nosotros. Pronto tendremos la sección de preguntas y respuestas, pero antes les recordamos que nos pueden visitar a amazingfactslatino.org. Ahí está el enlace a la página de Apocalipsis ahora. Ahí encontrarán los materiales, las tarjetas de decisión, los estudios bíblicos, todo lo que necesitan. Ahí también pueden contactarnos. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Amazing Facts Latino, dale like. Y YouTube y Instagram también, suscribirse. ¿Por qué? Porque estamos preparando mucho material en español, estamos traduciendo, estamos preparando otros recursos y queremos que usted esté conectado con nosotros para que podamos contactarlo y que usted se pueda enterar cuando tenemos productos nuevos para ustedes. Así que por favor, nos acompañan ahí en amazingfactslatino.org o en Facebook, YouTube e Instagram. Únase a nosotros. Y regresamos en unos minutitos. Recordemos también que están archivados los temas anteriores y seguiremos todos los días hasta noviembre 14. El primer día libre será este jueves. Así que seguimos todas las noches a la misma hora. El jueves será libre y luego continuamos el viernes. Así que los esperamos mañana también. Pero ahora ya unos minutos y regresamos muy pronto.
Queremos darle una bienvenida de regreso. Gracias por todas sus preguntas. Vamos a tomar los próximos 20 minutos para contestar todas las preguntas posibles que nos han enviado. Pastor Doug, ¿están listos? Vamos a ver. Primera pregunta es, si acepto a Jesús y su perdón, pero luego caigo de nuevo, ¿me volverá a perdonar? Bueno, hay varios ejemplos en la Biblia donde gente como Pedro y María Magdalena dice que María Magdalena, Dios le sacó 7 espíritus, y lo que significa es que no de una vez, sino que continuamente caía ella en las viejas costumbres. Y Pedro más de una vez negó a Jesús. 3 veces, de hecho, pero Pedro también cayó. También Pablo lo regañó en la carta a los Gálatas. Así que Dios es muy perdonador. La vida de David, no solamente la vez con Betsabé, pero David fue muy engañador cuando hizo el censo con Israel. O sea, cuando hacemos errores, cuando somos su hijo y cometemos errores, Dios no te echa, Dios no te deshereda. Si te arrepientes, Dios está ahí contigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que reclamemos esa promesa. Próxima pregunta, ¿hay algo más? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que Dios me salve? Eso es una pregunta muy cargada. Cuidado con eso. No queremos decir que estamos ayudando a Dios en la salvación, porque Dios ha proveído todo lo que necesitamos para ser salvos en el sacrificio de Jesús, pero hay algo que debemos hacer para cooperar. La pregunta es sí. Primero vienes al Señor en fe, Él te salva inmediatamente, pero debemos cooperar a estar listos a estar con Él, a que confiemos en Él. Pero si vamos a crecer en la fe es justificación que ocurre en el momento. Esperemos que ustedes lo estén experimentando en este momento, que entregaron su vida, están viviendo, pero ahora hay un crecimiento, leyendo la palabra, alimentándonos con la palabra, orando, y otras personas ejerciendo nuestra fe. Y seguiremos creciendo. Otra pregunta que vamos a poner: ¿cómo puedo yo venir a Dios en mi condición pecaminosa? Esto es lo maravilloso del plan de salvación. Es que van historia de historia. Hasta Pedro cayó a los pies de Jesús. Creo que es Lucas capítulo 5. Y Pedro se sorprende porque las redes se habían llenado de peces y dijo, esto fue una manifestación sobrenatural. Había visto en su vida en el mar toda la vida y nunca había visto eso, y entendió la santidad de Dios. Y Pedro cayó a los pies y dijo, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y una vez vino un leproso a Jesús y dice que estaba lleno de lepra, y es como una persona que está lleno de pecado. ¿Saben? Me encanta escuchar las historias de este programa en radio que había sobre estas misiones, en la gente que vivían vidas totalmente en el mundo. Drogas, alcohol, eran totalmente esclavos al enemigo, cambiados radicalmente. Aquí en Amazing Facts hay muchos que hasta presos eran y ahora están sirviendo al Señor, predicando y enseñando. Tenemos otra pregunta más, pastor. Le queremos agradecer a todos por sus preguntas. Me gusta esta. ¿Por qué la Biblia describe a Dios y Satanás ambos como leones? Bueno, creo que es la característica. El Señor a veces se describe de varias maneras. A veces se describe como un águila, pero un águila es un animal inmundo. Pero también está paloma. ¿Por qué describe a Jesús como una paloma y un águila cuando el águila se come la paloma? Es porque Dios tiene el respeto del águila, el poder de águila, ¿verdad? Que está sobre las alas. Pero la característica de un león es que tu adversario es como un león anda, persigue a su presa. Pero el león también es un animal majestuoso,
¿verdad? And so it's talking about Respetuoso. majesty. Así que hablando de la majestad de Dios. Pastor Doug sabe que cuando escuché esa pregunta, me acordé de un paralelismo cuando Jesús dijo, vi a Satanás caer como un rayo. Y después Jesús, cuando habla de la segunda venida, dice que será como un relámpago que viene del este al oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que tienes un león que representa a Cristo, tienes el relámpago que también representa a ambos, la serpiente, la señal de Satanás, pero también que Cristo se hizo pecado por nosotros. Así que hay mucho paralelismo. Son los atributos de esas criaturas y de esos animales. Tenemos otra pregunta que viene de un niño, y la pregunta es, me gustaría saber, ¿es posible que un niño cometa el pecado imperdonable? Si el niño está viviendo antes del tiempo de entender la madurez para comprender sus decisiones, entonces mucha gente a veces pregunta, ¿cuál es esa edad? Yo solo voy a decir esto, que no hay una edad específica en la Biblia. Quizás lo más cerca que podamos llegar a decir que cuando Jesús tenía 12 años, ahí era cuando los judíos traían a sus hijos al templo. Era como un cambio de niño a un adulto, y empiezan a comprender las consecuencias del pecado y la salvación. Y cuando un niño toma esa decisión, algunos niños comprenden, a veces las niñas maduran espiritualmente antes que los varones también, de hecho. Así que la edad, todo el mundo madura diferente, pero no creo que van a encontrar muchos adolescentes que van a rechazar a Dios, porque Dios es muy paciente y toma tiempo. Toma tiempo. Si alguien está preguntando, significa que el Espíritu Santo está hablando en su corazón. De hecho, tenemos un libro sobre eso. El pecado imperdonable también está disponible en Amazing Facts. Otra pregunta que tenemos, ¿es creer y la fe lo mismo? Dicen que el diablo cree y no es salvo. Creer y la fe, creer y la fe se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Puedes tener una fe que dice, yo reconozco que Jesucristo es real. El diablo sabe eso, y el diablo admite que Dios nos ama, pero no es que está viviendo en esa fe. Así que no está respondiendo a esa fe, a esa creencia. Si yo digo, un tornado va a chocar en los estudios ahora, y todo el mundo, sí, es verdad, tienes razón, pero si no te mueves, no me crees. Así que hay una creencia que se manifiesta, que responde. Esa es la fe viva que veo entre las dos. Otra pregunta, ¿por qué no vemos los milagros que vemos en la Biblia, los vemos hoy en día? ¿Saben? Cuando escucho esto me acuerdo de la historia de Gedeón. En Jueces 6, la Biblia dice, recuerden, Jueces está mucho antes que Elías, mucho más que los tiempos de Jesús. Un ángel se le parece a Gedeón, y Gedeón dice, ¿qué pasó con todos los milagros que escuchábamos antes? No hemos escuchado nada, como los hijos de Israel cuando salían de Egipto y cuando cruzaban el Jordán. ¿Qué pasó con esos milagros? ¿Se acabaron los milagros? Y ahora uno mira para atrás y uno dice, wow, Gedeón vio grandes milagros. Y aún no había visto a Elías, fuego bajando del cielo, y todos los milagros de Eliseo y los milagros de Jesús. Los milagros vienen en olas en la Biblia, y lo hicieron durante el tiempo de Cristo. Yo creo que vamos a ver olas de milagros. Yo creo que milagros ocurren hoy en día. He visto cosas que yo digo que son milagros. Sentarnos en este estudio es un milagro ahora mismo. No tenemos suficiente tiempo para contarles esa historia, pero creo que vamos a ver más milagros, especialmente cuando viene la persecución, cuando la proclamación del Evangelio tenga más resistencia, oposición. Se va a empezar a ver la fe verdadera y vamos a ver milagros verdaderos. Otra pregunta. Ayer mencionaste que Moisés fue resucitado después de 3 días. ¿Está eso en la Biblia? Bueno, la parte de 3 días no está en la Biblia, pero sí nos dice que Moisés fue resucitado. Si vas en Marcos 9 y en Lucas y Mateo también, dice que Jesús
estaba en el monte de la transfiguración y Moisés se apareció. Jesús subió con Pedro, con Santiago, y se apareció Elías y Moisés. Hay una tradición judía que no está en la Biblia, que dicen que después de 3 días de la muerte de Moisés fue resucitado. Así que no hay por qué dudarlo, pero más específicamente no está en la Biblia. Entonces también en Judas también menciona que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás, así que ahí también dice que Moisés fue resucitado. Aquí hay una pregunta de Karen. Es un cuadro de Jesús considerado una imagen y prohibida según el mandamiento. Podría ser, ahora esto es algo que tenemos que tener cuidado. Dios no dice en los 10 mandamientos, no se hagan imagen. Y ya para. Tienen que seguir leyendo. Él dice, no se hagan imagen, a imagen de nada en los cielos, en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postréis ni adoréis, ni te inclinaréis. No hay ningún pecado en sí en tener algo que parezca una flor. De hecho, cuando construyeron el santuario, Dios le dijo a Moisés que hiciera 2 ángeles, que lo pusiera en el arca del pacto. Pero no podían orar a ellos. Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Pero más después, cuando empezaron a orar a ellos, ahí sí que fue idolatría. En el templo de Salomón tenían los becerros, tenían ángeles, imágenes de diferentes cosas. Así que hacer algo artístico no es el pecado, pero sí he visto personas que le oran a fotos y le oran a estatuas, y eso es idolatría. Aquí hay una pregunta interesante. Si el diablo sabe la Biblia, ¿por qué se mantendría con el plan que está en Apocalipsis? Porque hay gente que adora su carro. Perdóname, estaba en la pregunta anterior. ¿Cuál fue la pregunta? Repítemela. Si el diablo sabe la Biblia, ¿por qué se mantiene con el plan de Apocalipsis? Dice que él sabe que le queda poco tiempo, así que creo que el diablo tiene esta idea loca de que si sigue con su plan, de alguna manera algo cambiará. Él quizás él no cree que él pueda cambiar el rumbo, y él cree que en esta última batalla él va a poder vencer. Y tú no estás loco a pensar que vas a pelear contra Dios, pero él ya se había engañado. Él había pensado que puede. Otro lugar que creo que Apocalipsis 12 dice que ha venido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que sus días están contados. ¿Cómo puedo saber si mi oración está siendo contestada? Si le dice, Señor, tengo hambre, bendíceme con comida, y Él milagrosamente crea comida, así que creo que hay evidencia. Vamos a decir que estás orando por la salvación de un ser querido. ¿Cómo sabes que va a ser contestado? Tienes que tener fe, tienes que seguir orando, y eso se va acumulando en el cielo. A veces oramos para que la gente se sana. Hemos ungido a alguna gente. Hemos visto gente que tenía cáncer y tumores y se han sanado milagrosamente. También cuando oras por la sanación, sabemos que va a ser contestado en la resurrección. Así que tenemos que confiar que Dios contesta nuestras oraciones de la mejor manera que Él cree. Eso quizás varía de momento en momento. Alguien pregunta, ¿cómo puedes dejar atrás la culpa del pecado aun cuando te arrepientes y te confieses, pero sigues regresando a la mente? Muy buena pregunta. Yo lucho con eso, al igual que ustedes. Tenemos estas células del cerebro que recuerdan de las cosas terribles que hicimos en el pasado. Y aún después que el Señor me ha perdonado 1000 veces por algo, me revuelve a la mente y yo digo, ay, Señor. Yo digo, ¿qué estaba pensando? Y yo digo, ese es el enemigo tratando de hacerme sentir culpable. Ya me perdonaste, Señor. Así que Martín Lutero lo dijo de esta manera: no puedes prevenir
que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes prevenir que hagan un nido en tu cabeza. Y eso me da gracia porque no tengo nada en la cabeza. Esos pensamientos vendrán mientras más nos entrenamos. Cuando el diablo nos hace pensar en esas cosas, es decirle, Señor, gracias por perdonarme. Y esa memoria, ese dolor se va anestesiando y Dios lo va sanando. Aquí una buena pregunta. Pastor Doug, ¿tienes algo que nos puede ayudar para la oración? ¿Algunas pistas? Bueno, ora en fe, cree y que Dios te escucha. Alguna gente le dificulta mantenerse enfocado en la oración. Eso es una disciplina que toma tiempo. Me acuerdo de este señor llamado David Livingstone. Aprendió a leer su Biblia y cuando estaba trabajando allá en Escocia, en un lugar que era muy ruidoso, pero aprendió a enfocarse y adiestrarse. Dice que eso funcionó muy bien en África, donde habían veces que las baterías iban todas las noches, pero él podía seguir orando y estudiando su Biblia y enfocarse. Así que cuando la mente se te va, tráelo de regreso. Cuando se desvía, regresa. Enfócate nuevamente. A veces tus oraciones no van a ser una hora para empezar, pero empieza poco a poco y vas madurando en tus oraciones. Y dile a Dios lo que está en tu corazón. No te preocupes por alguna fórmula. Nada tiene de malo leer un libro de oración, pero de verdad lo mejor es que venga del corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomará tu oración y la hará elocuente a Dios. ¿Es el rebautismo necesario? Bueno, muy buena pregunta. Quizás hay 3 razones bíblicas por las cuales es necesario. Número 1, si no fuiste bautizado bíblicamente, me trabé. El bautismo bíblico es por la inmersión, como Jesús. Entonces, ¿quieres bautizarte bíblicamente? Eso le puedes llamar un rebautismo si quieres. Segunda razón, si te has apartado del Señor, dejaste de ir a la iglesia. Si has cometido algún pecado, pues puedes, durante el servicio de comunión, restaurar, ¿verdad? Como lavar los pies. Pero si dejaste de ir a la iglesia y te apartaste completamente de los caminos de Dios, pues cuando regreses debes reconsiderarlo. No estoy diciendo que faltaste a la iglesia por 1 o 2 semanas. Estoy hablando como el matrimonio. Si te divorciaste legalmente de alguien, pues tienes que volver a casarte legalmente. Y la tercera vez es en Hechos capítulo 19 menciona que escucharon a Pablo predicar. Habían 12 creyentes y no habían escuchado de Jesús. Fueron bautizados por Juan el Bautista, pero no habían escuchado sobre el Espíritu Santo, la obra de Jesucristo. Antes de eso, que eso ocurrió, ya se habían ido. Así que tuvieron que ser rebautizados porque aprendieron tantas verdades nuevas que tan diferente, y alguna gente quizás se quiera rebautizar después de este seminario porque todavía quedan 16 temas después de hoy. Quiero recordarle que esta es la primera vez que se unen a nosotros. Esta es parte de una serie de presentaciones sobre la profecía bíblica. Continuamos mañana en la noche nuevamente. ¿Cuál es el tema? La ley inmutable, la ley incambiable. Las leyes cambian todo el tiempo, pero hay una ley que nunca cambia. Y ese va a ser el tema de mañana. Y tenemos que saber que en Apocalipsis dice que la bestia tiene una ley y Dios tiene una ley. Y vamos a ver cómo se menciona en Apocalipsis varias veces. Así que no te pierdas mañana. El estudio de mañana va a ser en vivo. Queremos recordarles sobre este regalo gratis. Es más fácil ser salvado o perdido. En español no hemos traducido ese todavía, pero tenemos otros materiales traducidos, revistas de Daniel y Apocalipsis y muchos otros recursos que pueden encontrar en amazingfactslatino.org. Mucha literatura gratis y además de que vamos a traducir mucho más pronto. Estamos en proceso ya. También pueden ir a esa página revelationnow.com. Arriba a mano derecha está el español y ahí también está el estudio de hoy y otros recursos en español. Si están participando hoy, como participaron hoy, aquellos que estaban aquí
y lo que estaban viendo, la tarjeta de decisión. Aunque estés en tu casa o donde quiera que estés, vayan a nuestra página y vayan al enlace donde está la tarjeta de decisión. Mira la decisión y ora y Mark contesta y envíanos. Y tenemos más recursos que queremos enviarte para ayudarte en tu caminar con Dios. Así que aprovechen eso. Vayan ahí a nuestra página. Por favor, vengan con nosotros mañana. Será un estudio muy interesante con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que lo necesitamos ahora más que nunca. Y no es muy tarde para invitar a tus amigos. Si no tienes amigos, envía a tus enemigos porque Jesús viene pronto y queremos estar listos para eso. Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga y nos vemos mañana. Recuerden compartir estos enlaces, estos temas en sus redes, con sus amigos, con sus amigas y con sus conocidos.